Bien, bienvenidos a este último video tutorial, último tema del curso de Cálculo 1, donde vamos a ver las integrales impropias. Es un caso particular para calcular áreas, debido a que en la clase explicativa de áreas como tal, yo les indicaba y les decía que para calcular un área, el área debe estar delimitada por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. Tiene que ser un área delimitada. Pero pueden haber funciones como la que están viendo en este momento en pantalla, 1 sobre x al cuadrado, y donde se pida calcular el área de 1 al infinito, en cuyo caso habría que considerar la posibilidad de que uno de los extremos de la integral definida sea un infinito. Entonces, hay dos posibles resultados. Que el área se la denomine convergente cuando sí haya un resultado numérico y sí se pueda calcular el área, y el área que se considera divergente porque pese a haber hecho y haber aplicado toda esta estrategia que les voy a comentar enseguida, no es posible quitar el infinito. Entonces, depende mucho en realidad esto del tipo de función, ¿sí? Mucho va a depender de eso. Este procedimiento, la manera de calcular el área en una integral impropia, combina límites e integrales, ambos conceptos, ambos procedimientos. Y ahora les explico por qué. Ocurre que si a nosotros se nos pide calcular un área que comienza en 1 y que se vaya hasta el infinito, podríamos suponer inicialmente que el resultado va a seguir siendo infinito, porque como es un área que no está cerrada, el resultado va a seguir cada vez aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Por lógica deberíamos suponer eso. Puede ser también en el lado negativo como en el lado positivo. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la solución? Entonces, para que el área esté delimitada, se escoge aleatoriamente un valor b o t, o llámale la letra que quieras, donde tú decidas, pero obviamente se supone que tiene que estar lo más cerca al infinito, o sea, que esté lo más alejado posible. Pero este valor b que nosotros vamos a apoyarnos, en el cual nos vamos a apoyar, es un valor arbitrario que nosotros elegimos. Pero este valor b hace que el área ya sea cerrada. Por lo tanto, si el área ya está cerrada, ya es posible calcular con integrales el área. Ahora, la tendencia de b tiene que tender al infinito, b tiene que estar lo más alejado posible sin que estemos exactamente en el infinito. El infinito no te puedo decir exactamente dónde es un lugar que, es un espacio, es un lugar que por las características de su propia esencia, pues no se puede decir, el infinito está aquí, no. Por eso es infinito, porque no se puede decir dónde realmente está. Pero B sí. Pero B tiene que extender al infinito, tiene que estar lo más alejado posible sin que sea infinito. Si no, es un valor finito, es un valor que sabemos dónde está B. Por lo tanto, la integral se transforma en esto, ¿no? Inicialmente, este es el ejercicio, fíjense. Enseguida les voy a mostrar ejemplos también. Este es el ejercicio. Es característico en este caso de integración, que uno de los límites sea el infinito. ¿Qué se hace? Se cambia el infinito por b. Entonces, en lugar de que la integral sea de 1 a infinito, ahora va a ser de 1 a b. B, no te olvides que es el valor arbitrario que nosotros hemos escogido. Pero no nos olvidemos que la tendencia de b es al infinito. Entonces, como hay una tendencia a, debo usar el concepto de límite. Y digo, el área va a ser el límite, porque b tiende al infinito, de la integral. Ya, entonces estoy combinando tanto el concepto de límite por la tendencia de, como el cálculo de áreas como integral definida. Entonces, lo primero que se hace es integrar por cualquiera de los métodos ya estudiados.
se saca el resultado de la integral, se evalúa tanto en b como en 1, por lo tanto el área va a ser un resultado literal. Tiene que ser en realidad un resultado literal en el que haya b, en el que aparezca b. Lo que ves en paréntesis es el resultado de la integral, a lo cual le aplicamos el concepto de límite. Entonces, este se convierte en un ejercicio de límite cuyo resultado es 1. Por lo tanto, el área tiende a ser 1 a medida que b se acerca al infinito. Tiende a ser 1. Por lo tanto, esta es una función convergente. ¿Sí? La integral es convergente, porque hemos podido sacar el resultado. Aquí hay más ejemplos. Fijémonos la función 1 sobre x. Fíjate que la característica, si te vas dando cuenta además, la característica de estas funciones para que sean convergentes, básicamente van a tener como asíntota el eje x. Se van a ir acercando al eje x y eso hace que sean funciones convergentes. Por lo tanto, el resultado va a ser posible de calcular, ¿no? Entonces, la integral es 1 sobre x, uno de los límites es infinito, se cambia el infinito por b, se aumenta, se aumenta el límite delante del ejercicio, se calcula como logaritmo, se calcula el área, se aplica el límite y con eso sale. En este caso es una integral divergente. La función en este caso es divergente. ¿Sí? Aquí hay más ejercicios. Puede ser que el infinito esté arriba, que el infinito también esté abajo. Puede ser un área debajo del eje x. Por ejemplo, miraremos esta función. ¿Sí? Se nos pide calcular el área de 1 al infinito. Esto se resuelve por partes. Ah, ya, perfecto. Quiere decir que, por si acaso, la función que vayamos a trabajar, el método que usemos para integrar, puede ser cualquiera de los ya estudiados. Entonces se resuelve la integral por partes. Aquí está, este es el resultado de la integral por partes. A este resultado se le aplican límites. Primero se evalúa esto en b y en 1, y luego se aplica el límite. Se aplica el límite. Y el área es menos 1 sobre e. Por tanto, hemos podido sacar y es una integral convergente. El caso más desfavorable sería tener infinito abajo y arriba, como en esta función, por ejemplo. ¿Qué se hace si tenemos infinito abajo y arriba? Escogemos primero un valor intermedio entre menos y más infinito, el que yo quiera. En este caso, si puedo escoger el 0, lo voy a hacer. Y parto esto en dos cálculos, en dos integrales. Una de menos infinito a 0 y otra de 0 a infinito. ¿Me entienden? Es como hacer este cálculo en dos partes. No se va a poder de menos infinito a infinito porque lo que te he enseñado hoy día te permite cambiar solo uno de los extremos. Cuando uno de los extremos es infinito, ese lo puedes volver literal, lo puedes volver b. Pero el otro tiene que ser numérico. No podemos hacer doble o simultáneo, tendríamos que hacer límite de límite, ¿no? No hay eso. Por eso es que aquí necesitamos por la fuerza de un valor intermedio, puede ser menos 1. Tú decides, en este caso el 0 se escoge por comodidad. De modo que hagas un primer cálculo de menos infinito a 0 y otro cálculo diferente de 0 a infinito. Es como combinar las dos posibles situaciones, ¿no? Entonces, en ambos casos, límite, límite. Esta integral se hace con cambio de variable y luego con arco tangente y sale el resultado. Enseguida yo les voy a mostrar ejercicios resueltos, no se preocupen. Estamos viendo un poquito la estructura y la lógica de qué se tiene que hacer. Pero es fácil de reconocer y de identificar. Repito, cuando uno de los límites sea infinito, o los dos, estamos hablando de una integral impropia. ¿De acuerdo? Este sería el primer caso que tenemos que considerar. Hay otro. Aquí, como pueden ver, hay dos cuadritos resumen, ¿sí? Dos cuadritos resumen. El primero que también pueden incluir en la última lámina de su infografía, que es este, donde está qué hacer, cómo escribir, cómo reescribir, cómo replantear un ejercicio cuando uno de los límites de integración es infinito. El infinito se cambia por b, pero para eso se aumenta la tendencia de b al infinito con el concepto de límite. Cuando el infinito está arriba, cuando el infinito está abajo, o cuando tienes doble infinito. Cuando tienes doble infinito, se escoge un valor intermedio, que puede ser c,
para poder hacer el cálculo en dos partes. Y es como combinar el caso 1 y el caso 2. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en este primer cuadro está resumido qué hacer cuando uno de los límites es infinito. Esta es una primera situación que debemos considerar. Pero hay otra. La segunda situación aparece aquí. Aparece cuando la función o el área como tal se ve interrumpida o tiene una asíntota. Asíntota, ¿sí? Hay una discontinuidad infinita. No se olviden que habían tres tipos de discontinuidades, ¿no? Tres tipos de discontinuidades. Discontinuidad por salto, discontinuidad removible o evitable, y la discontinuidad infinita es cuando hay asíntota. Por lo tanto, esto va a aplicar a funciones que tengan asíntotas y que los límites de integración contemplen precisamente la asíntota. Entonces, si te fijas, ahorita vamos a ver los ejemplos, aquí no va a haber infinito en los límites de integración, pero sí uno de los límites es asíntota. Eso tiene que quedar claro. Aquí B es la asíntota, aquí A es la asíntota. Y también hay una combinación de los dos casos en una situación, aplica la misma idea de integral convergente o divergente. Veamos. Fíjate esta función, ¿no? Se nos pide calcular el área desde 0 hasta 1, pero ocurre que el 0 es asíntota vertical. Por lo tanto, no es un área cerrada. Por aquí, si te fijas, hay una pequeña fuga. No es un área delimitada, no es un área cerrada. No es. Entonces, como el 0 es la asíntota, ¿sí? El 0 es la asíntota, aplica el mismo criterio de límite. ¿Qué se hace? Nos vamos a separar lo menos posible de la asíntota sin estar en la asíntota. Es decir, del 0 me voy a mover unos milímetros, unas micras si quieres hacia la derecha, para elegir ahí un valor que va a ser a la derecha del 0, es lo que está anotado acá. ¿Cuánto te tienes que separar? Lo menos posible. Por eso es que la tendencia de B tiene que ser a nada, porque nos tenemos que separar lo menos posible. Entonces, el criterio, la mecánica del ejercicio es similar. Aplica límite, resuelves la integral, evalúas en B, a esto le aplicamos el concepto de límite y sacamos el área. Y es un área convergente. Otro ejercicio, ¿no? De 0 a 2. Está de 0 a 2. Aquí mucho cuidado porque la gente a veces se confunde y dice, ah, pero este ejercicio es fácil, yo puedo resolver. Y obviamente la parte mecánica es sencilla, tú aplicas aquí exponente negativo, integras y se acabó. Y evalúas y sacas un área, pero no estás yendo al concepto. No te estarías dando cuenta que en 0 hay asíntota. El 0 es asíntota de esta función. Por eso es que aplicamos nuevamente esta situación. Y la combinación de los dos casos sería esto. Por ejemplo, analizar la función 1 sobre x cubo, aquí está, y evaluar la integral de menos 1 a 2, aquí está, de menos 1 a 2. Y al medio hay una asíntota. Entonces, cuando haya al medio una asíntota, no cuando uno de los extremos sea asíntota, lo que se hace es parecido a lo que te he explicado en el anterior caso. Escogemos el valor de la asíntota, que en este caso sería 0, y hacemos el cálculo del área en dos partes, de menos 1 a 0 y de 0 a 2, entendiendo que el 0 es la asíntota. Por lo tanto, aquí hay que aplicar límite. Y de esa manera es como se resuelve. ¿Ya? Y aquí hay más casos. Esto también van a poner en su infografía. Es una manera fácil y rápida de sacar el área en ciertos casos, ciertas funciones cuyo denominador sea de este tipo. Si p es mayor a 1, o sea, x cuadrado, x cubo, x cuarta o qué sé yo, directamente podemos utilizar esta fórmula, ¿no? La integral va a ser 1 sobre p menos 1 y en ese caso va a ser convergente. En el caso de que sea divergente es debido a que p sea menor o igual a 1. ¿Ya? Bueno, aquí están los ejercicios y con esto yo voy a terminar mi explicación en el video. Les voy a mostrar los ejercicios que están resueltos. Integrales impropias. Les pido atiendan un momentito. Acá tengo la integral de 1 a infinito.
Perfecto, entonces aquí no hay donde perderse. Basta que uno de los límites de integración sea infinito, entonces es una integral impropia. ¿Qué hacemos? Cambiamos el infinito por b y le aumentamos límite al ejercicio. Límite, porque b va a tender al infinito de esta integral. El 2 constante puede salir acá y nos queda integral del logaritmo de x. Ahora, ¿cómo resuelves? Eso yo no te puedo decir. A estas alturas del partido se supone que ustedes tienen ya la habilidad para reconocer, identificar, esta integral se resuelve por tal método. Entonces, por ejemplo, esta integral se resuelve por partes. U se va a llamar logaritmo y diferencial de v diferencial de x. Derivamos u, integramos b, planteamos la integración por partes y sacamos la integral. U por b menos la integral de b diferencial de u. Estoy aplicando integración por partes. ¿De acuerdo? X con X se simplifica, aquí tienes integral de diferencial y este es el resultado de la integral, que ahora lo tenemos que evaluar entre 1 y b. Entonces, primero ponemos b y luego ponemos 1. Todo lo que tenga b se queda. Aquí el logaritmo de 1 es 0, 0 por 1, 0, menos 1 con el menos se vuelve más 1. Y este es el resultado de la integral. A lo cual tenemos que aplicar ahora límites. Límite cuando b tiende al infinito. Entonces, en cualquier ejercicio de límite, lo que se hace primero es evaluar la función en la tendencia, en el valor del límite, que en este caso es infinito. Entonces vas a tener infinito por logaritmo de infinito menos 1 más infinito. Por eso acá es importante que también recuerdes las operaciones con infinito, que en su momento pusimos en la infografía de límite, si se acuerdan. Operas, haces operaciones con infinito y el resultado es infinito. Entonces, pese a haber aplicado los criterios establecidos para calcular, concluimos que esta es una integral y una función divergente. ¿Sí? Divergente. Y eso tiene lógica, ¿no? Porque la curva no se acerca al eje X, más bien se aleja, ¿no? Si podemos ver, por ejemplo, logaritmo de X al cuadrado, voy a dibujar un ratito. Si yo voy acá a GeoGebra, vamos a dibujar primero la función, ¿sí? La función. Vamos a dibujar logaritmo de X al cuadrado. Logaritmo de X al cuadrado. Fíjense, esta es la función. Esta es la función. Entonces, acá claramente te puedes dar cuenta que es una función creciente. No se acerca al eje. Por lo tanto, se puede presumir que evidentemente es una función divergente, porque se va alejando del eje X, y el área cada vez va a ser mayor, 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 mayor. Por lo tanto, va a ser infinito. Cuando X tiende al infinito, el área también va a ser infinita. Por lo tanto, tiene total sentido lo que hemos hecho. Y también, por si acaso, es posible calcular el área, ¿no? Entonces, le podemos poner acá integral numérica de la función f. ¿Y qué valor era? No me acuerdo, déjenme recordar. Era desde 1 al infinito. Entonces le voy a poner f desde 1 hasta el infinito. Claro, el infinito aquí vamos a poner un valor grande. Le voy a poner 9.999. Vamos a ver cuántos 9 me aguanta. Hasta ahí. Fíjense, poniendo la integral de la función desde 1 hasta el infinito, me sale un número gigante. Además, eso se puede ir viendo conforme voy aumentando 9. Con un solo 9 es 23. Con 2 9, 700. Con 3 9, 11.000. Con 4 nueves, 164.000. Entonces va creciendo. Mientras más nueves, el área es más grande. Más grande y más grande y más grande. ¿Sí? Entonces, ahí te das cuenta que esta es una integral infinita y que es una integral divergente. ¿Sí? Divergente. Por lo tanto, tiene total sentido el haber sacado este resultado. Vamos a hacer este otro ejercicio 9. Por favor, me atiende. ¿Alguna pregunta de este primer ejercicio? No importa que estemos grabando, por favor, alguna consulta, si hay alguna duda, plantéenla ahora, por favor. Bien. Segundo ejercicio. Integral de 0 a 4 de esta función.
Entonces acá, antes de lanzarse a la piscina y a calcular límites, áreas, integrales, primero habrá que ver la función, habrá que ver las características de la función y darse cuenta, por ejemplo, que 1 sobre raíz de x tiene asíntota en 0, por lo tanto el 0 es asíntota. Entonces, integral impropia. ¿Qué hago? Me separo lo menos posible del 0. Aquí, como puedes ver, he dibujado una línea azul que está separada apenas un poquitín del 0, que es la asíntota. Entonces estoy del 0 un poquito más allá. Entonces resuelvo esta integral. Aplico exponente fraccionario, exponente negativo, saco el resultado y obtengo el área, que la tengo que evaluar, sí, la tengo que evaluar en 4, que es el límite superior, y 0 más épsilon. ¿Qué es épsilon? Épsilon es una letrita que yo introduzco, que es el espacio en realidad que yo me estoy separando. Así como en el primer caso introducimos b, aquí yo introduzco épsilon. Entonces, en 0 es la asíntota. ¿Dónde está la línea azul? En 0 más épsilon. Hemos ido un poquitín más allá. Evaluamos el área. Nos queda 4 menos 2 raíz de épsilon. Este es el resultado de la integral. Lo evaluamos en límites. Épsilon tiende a 0, por lo tanto 0 aquí. Y nos queda que el área es 4. Por lo tanto, es una integral convergente. Convergente. ¿Por qué? Porque hemos podido sacar un valor numérico. Por las características de la función, esta es una función convergente. Pese a que el 0 es asíntota, el área va a tender a ser 4. Otro ejercicio 19. Integral de 1 al infinito. Allá. No hay donde perderse, ¿no? Integral de 1 al infinito. Por el gráfico de la función, esta es una integral convergente, esta es una función convergente. ¿Por qué? Porque se está acercando al eje x, cada vez se acerca más, porque el eje x es asíntota. Por lo tanto, el área, si bien va a crecer, pero aquí, conforme la función se acerca al eje x, la distancia entre la función y el eje x cada vez se va haciendo más pequeñita y más pequeñita y más pequeñita. ¿Sí? Bien, resolvemos. Exponente negativo, aplicamos la propiedad de la potencia. Este es el resultado de la integral que tenemos que evaluar entre b y 1. Primero reemplazo b, luego reemplazo 1. Y este es el resultado de el área. A lo cual tengo que aplicar límite, porque todavía existe b. b tiende a infinito. Entonces 1 sobre infinito, 1 sobre infinito, 0. No te olvides, esto tiende a ser 0. Por lo tanto, es un medio el área. Un medio. Y esto se puede ver gráficamente. Vamos a ver. 1 sobre x cubo. Fíjense. Apago, apago. Vamos a dibujar otra función. 1 sobre x elevado al cubo. Enter. Ahí está. Esta es la integral. Esta es la función, perdón. Entonces ahora vamos a calcular la integral numérica de la función g desde 0 hasta 1. Si yo lo dejase así en 0 hasta 1, el GeoGebra me va a decir en un cachito, en 0 hay asíntota, no puedo calcular el área. Porque no te olvides que este es un programa, no tiene inteligencia artificial todavía, tal vez en unos años. Pero ahorita no va a poder calcular el área porque claramente el 0 es asíntota, por eso te sale interrogación. Entonces lo que vamos a hacer es aquí, le voy a poner varios ceros. Perdón. Ahí está. Ese es un valor casi 0. Muchos ceros le he puesto. ¿Sí? Le voy poniendo más ceros. No me deja tantos ceros. Listo. Entonces, el área 0,5, un medio, como habíamos calculado, ¿no? Ah, no, no es de 0 a 1, perdón, es de 1 al infinito, qué chakra. Estoy haciendo mal mis límites. De 1, un ratito, borrar, vuelvo. Integral numérica
de la función g desde 1 al infinito. Fíjate, le pongo un 9 y es 0,49. 2 nueves, 3 nueves, 4 nueves, 5 nueves, 6 nueves, 7 nueves, 0,5 es el área. 8 nueves, 10 nueves, 11 nueves, hasta ahí. 0,5. ¿Sí? Ahí está. Último ejercicio 25 y con esto cierro mi explicación, la clase, el semestre, mis videos, etc. Integral de x al cuadrado e a la menos x de 0 al infinito. Entonces basta que uno de los límites de integración sea infinito, entonces integral impropia. ¿Qué se hace? Se cambia el infinito por b. b tiende al infinito. Si está arriba, si está abajo, b tiende a menos infinito. Resolvemos esta integral. Esta integral por partes dos veces. Entonces, en lugar de ser dos veces, método tabular. Más fácil. Más, menos. Derivo hasta llegar al cero. Integro. Ahí está. Saco la respuesta por método tabular. Esta es la respuesta de integración por partes, método tabular. Evalúo esto en b y en 0. Lógicamente, lo que tenga b no va a desaparecer. Aquí hay que ver cuáles sí desaparecen, cuáles no. Recordemos que e a la 0 no desaparece. 0 al cuadrado sí, 2 por 0, 0, este 2 no, por lo tanto lo único que va a quedar de aquí es 2, porque e a la 0 es 1. Entonces, este es el resultado del área, a lo cual le aplicamos límite, con tendencia al infinito. Entonces, aplico propiedades de límites, ¿no? Límite de este corchete y de 2, puedo repartir el límite a cada uno. El límite de 2 va a seguir siendo 2, 2 y va a llegar al resultado el 2. Lo otro es lo que tengo que analizar, ¿sí? Lo otro es lo que hay que analizar. Ahora, primero, infinito al cuadrado, infinito, 2 por infinito, infinito más 2, arriba me da infinito y abajo infinito. Infinito sobre infinito, indeterminación. Pero puedo resolver por Hospital. ¿Y cómo se resuelve por Hospital? Derivo lo de arriba y derivo lo de abajo. Derivada de arriba, 2b, derivada de 2b, 2. Y vuelvo a evaluar. 2 por infinito, infinito más 2, infinito, e a la infinito, infinito. Infinito sobre infinito, indeterminación. Vuelvo a aplicar Hospital una vez más. Y me queda 2 sobre e a la infinito. Vuelvo a reemplazar. E a la infinito es infinito. 2 entre infinito, 0. Y 2 menos 0, 0. Entonces es una función convergente. Y aquí les dejo uno para que ustedes se diviertan. ¿De acuerdo? Bien, espero que la explicación haya estado clara. Los ejercicios es un tema bastante bonito, interesante, porque si se fijan, al menos en este ejercicio estoy combinando varias de las cosas que hemos visto en el semestre, integración por partes, un método en concreto, el método tabular, Hospital, ¿no? Y ya está. Pero de que tienen que lograr identificar también el método de integración, eso es evidente. Bien, muchas gracias. Espero que nuevamente les haya sido de utilidad este video y será hasta una nueva oportunidad.